Gloria a Dios. Aleluya. Una vez más estamos con la ayuda del Señor glorificando su nombre. Y en esta ocasión quiero que me acompañen en el Evangelio según San Juan, capítulo 7 del versículo 1 al 6. Evangelio según San Juan, capítulo 7 del versículo 1 al 6. Esta bendita palabra la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y su bendito Espíritu Santo. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalas al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Gloria a Jesús. En los tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la familia que él tenía lo veía con indiferencia. Sus hermanos que él tenía también lo veían menospreciándolo, aunque se habían criado en el mismo hogar, en el mismo seno materno, en el mismo seno paterno. Se da ese conocimiento que aún y sus hermanos creían en Jesús. Y él estaba siempre enseñando la palabra del Señor, llevando la buena nueva de redención para que la gente de aquellos entonces, su pueblo, en otras palabras, pudiera alcanzar la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel de ser rescatado del pecado, de ser rescatado del error y ser rescatado de la tibieza espiritual que habían caído. Habían descendido tanto, ya no había temor de Dios, ya no había aquella devoción, glorificar el bendito nombre del Señor. Sin embargo, Jesús en sus tiempos, podemos notar que ni su familia había puesto sus ojos en él. Así que la palabra se lee de esta manera: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Los judíos, en aquel entonces, ellos trataban la manera de cómo quitarle la vida a Jesús, porque pregonaba la palabra del Señor y la forma que él anunciaba la buena nueva de salvación, los milagros sobrenaturales que hacía, porque el Padre le había encomendado hacer toda obra para que el pueblo de Dios fuera rescatado, para que el pueblo de Dios fuera sanado, para que el pueblo de Dios fuera aún en ese tiempo sacarlo de tanta tibieza espiritual. Ya no habían visiones, ya no habían milagros, ya no había ninguna cosa por parte de aquellos líderes espirituales. Sin embargo, Jesús, guiado por el Espíritu Santo de Dios, encomisionado por el Padre para hacer la buena obra encomendada, el Señor empieza a sanar, a liberar, a rescatar a todo el pueblo de Israel que estaba oprimido por las asechanzas del enemigo, por el pecado y aún más por tanto libertinaje que había y tanto descuido espiritual. Y se da el caso de que, como querían matarle a Jesús, en una oportunidad el Señor se lee esta palabra en San Lucas 4:26, dice así: pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquel hombre Naamán que tenía lepra, a través de un testimonio de una joven que estaba en la casa de él, este hombre le cuenta a la esposa de Naamán que en Israel había profeta que podía hablar a Dios y hacer un milagro sobrenatural. Aquel hombre llamado Naamán, como dice la bendita Escritura, fue donde el profeta Eliseo, y Jesús hace memoria de esas
bendita misericordia que hizo a favor de aquel hombre. Y muchos leprosos había en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, se enojaron. Y recordándole a través de la palabra, de las escrituras, en el tiempo de Eliseo, las maravillas que Dios hizo para aquel hombre llamado Naamán el sirio, el leproso, que hizo un milagro sobrenatural haciéndolo ir que se fuera a sumergir a un río 7 veces. El hombre lo quiso por el orgullo que tenía, pero sus siervos le dijeron: Señor, si te pidiera otra cosa el profeta, no lo harías. Pero él obedientemente se fue porque los siervos le sugirieron a ir al río a sumergirse 7 veces. Y la lepra fue sanada por el poder bendito de Dios en aquellos tiempos, llevado por la palabra que había dado a través del profeta Eliseo. Al oír estas cosas, todos en aquella sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Ya tratando ellos de quitarle la vida de Dios, despeñarlo. Pero él, se lee la palabra de Dios, mas él pasó por medio de ellos y se fue. Sabía que aquella gente trataba de matarlo, pero en el tiempo de Dios tenía que llevarse a cabo aquella parte de que el Señor iba a ser crucificado para redimir a la humanidad. Cuando le cuenta el Señor Jesús esta historia de lo que hizo Eliseo, de sanar al leproso Naamán, y al oír estas palabras se llenaron de ira, porque los confrontó, porque ellos no tenían el respaldo de Dios para sanar, ni mucho menos a los enfermos. El poder bendito de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, empapado de aquella misericordia de Dios para sanar, para liberar, para rescatar, se estaba confrontando con aquellos hombres de aquel entonces, sacerdotes, que ni siquiera tenían el poder para poder hacer una obra sobrenatural de milagros para sanar a los enfermos. Bueno, Jesús hacía estas cosas de milagro, aquellos se llenaban de hacerlo. Aún sus hermanos, como leímos unos minutos atrás, no creían en él. Por eso que sus hermanos decían así: está cerca la fiesta de los judíos en nuestro tabernáculo. Y le dijeron a sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Como dije unos minutos atrás, se habían creado el mismo seno de aquel hogar. El poder que Dios le había dado a Jesús, comisionado por el Espíritu Santo, movido a liberar a todas las circunstancias que se había en aquel entonces. Y sin embargo, la palabra de Dios se lee en San Juan 7:10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Jesús, al tiempo oportuno de Dios, en el reloj de Dios, el Señor Jesús tenía que hacer las obras que Dios le había encomendado, porque él decía: todo lo que hago, lo hago porque mi Padre que está en el cielo me ha dicho que lo haga. Por eso que Jesús empezó a hacer tantas cosas sobrenaturales para que el pueblo de Dios comprendiera que fuera de él no había un redentor si no fuese por el sacrificio de Jesús. De igual manera se lee acá: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? El que entre la multitud, pues unos decían es bueno, y otros decían no, sino que engaña al pueblo. En Jesús no había mentira, en Jesús no había maldad, en Jesús había transparencia, en Jesús había poder de Dios para sanar y liberar a aquella gente que estaba oprimida por las acechanzas del diablo, eran esclavos del pecado. El Señor había venido a hacer una obra sobrenatural a través de Jesús para que el nombre del Creador sea exaltado y glorificado. Por eso es que Jesús andaba de una manera haciendo esas cosas porque el Padre le había comisionado. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían
No, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Más en la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Por la palabra revelada por el Espíritu Santo de los escritos de los profetas, el Señor hablaba aquella palabra con autoridad, con poder, con la unción del Espíritu Santo, llevaba los milagros sobrenaturales. Pero yo siempre estaba presto a llevar tantas cosas. En un momento oportuno estaba Jesús enseñando a sus discípulos, estaba la madre de Jesús y sus hermanos en esta oportunidad. Y en el Evangelio, según Mateo, capítulo 12, 46, se lee así. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera. Y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. El Señor enseñando, el Señor instruyendo a los discípulos, al pueblo que estaba atento escuchando la palabra, aquella palabra que venía revelada por el Espíritu Santo con poder y con autoridad. El Señor estaba hablando estas cosas y llega la madre de Jesús con sus hermanos a interrumpirle. Uno dijo, tu padre y tus hermanos te buscan. Y entonces él hace una acción que se lee de esta manera. Respondiendo él al que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Podemos ver acá? La madre de Jesús, sus hermanos, no habían entendido, de comprendido que Jesús era el Redentor de la humanidad y que Dios lo había mandado con un propósito. Y aún la madre y los hermanos tenían conciencia de lo que Jesús estaba haciendo. No creían en él, pero Dios en su palabra tiende a que la gente comprenda que el único medio para llegar al Padre a través de Jesucristo. Jesús enseñando en aquellos entonces la palabra bendita de Dios. Por eso que el Señor siempre estaba presto a ayudar a todo aquel que estaba tan necesitado. Sin embargo, Dios en su palabra hace tantas cosas sobrenaturales y en estos tiempos el Señor quiere que muchos puedan y procedan al arrepentimiento. Por eso que Jesús en una oportunidad mencionó esta palabra. En San Juan 2:23, estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús conocía las intenciones de los pensamientos de todas aquellas personas, sabía lo que maquinaban. Aún aquellos sacerdotes de aquel entonces, haciendo él tantos milagros, no estaban prestos a poner atención, sino que los celos que tenían ellos llevaban a tenerlo de una manera que estaban tan despiados de la palabra de Dios. Viendo Jesús el Redentor, enseñándoles, haciendo milagros sobrenaturales, aquella gente no creía en lo que Dios había encomendado a su Hijo Jesús. Aún sus hermanos no creían en las maravillas. Pero sin embargo, Dios en su palabra siempre está presto. En estos tiempos, podemos mencionar, hay gente que se despide de la verdad. Hay personas que sabiendo que hay un Redentor que es Jesús y que fuera de Él no hay otro nombre a quien podemos ser salvos, mucha gente se va a hacer otras cosas. El Señor Jesús fue bien claro, bien enfático en decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Cuando Él dijo, nadie es nadie. No hay otro mediador entre los hombres que nuestro Señor Jesucristo. Aún muchos se despillan rindiéndole cultos a hombres
que se los debían de la verdad. Pero Jesús fue tan preciso y enfático. Hablaba que Él era el Redentor del mundo. Y de esa manera Él glorificaba el santo nombre del Señor. Por eso que uno debe de entender, debe de comprender que el único mediador entre Dios y nosotros es nuestro bendito Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros a veces, cuando se nos encomendaron creer en Él, nos presentaron el plan de salvación, creímos, aunque por un momento quedamos un poco pensativos, pero a través de la palabra, el Espíritu Santo obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas, comprendiendo que fuera de Él no hay quien salve. Lo recuerdo muchos tiempos atrás, cuando me empezaron a evangelizar, sabía que había un Redentor, pero realmente por las tradiciones y las costumbres me lo enseñaron de una manera equivocada. Jesús es real. He tenido experiencias de poder tener un encuentro personal con Él. He podido verle, aunque no pude ver su rostro, pude contemplar su majestad, su grandeza en una oportunidad cuando estaba tan necesitado. Tanto así que la misericordia de Dios me permitió contemplar la grandeza de Jesús. Aunque no expresó palabras, pero sí sentí que su presencia era algo sobrenatural que me estaba dando la confirmación que Él está siempre presto a auxiliar a todo aquel que invoque su santo nombre. Los hermanos de Jesús, como hemos leído, no habían puesto la confianza en Él. A pesar de todas esas cosas, Él llegó a entender y comprender, como decía en estos momentos. Entonces Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El tiempo de Dios estaba presto para otras cosas, menos para buscar de Dios. El tiempo de Jesús estaba presto para que todos llegaran a comprender y a entender que fuera de Él no hay quien salve. Por eso que algunos decían, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero todas las palabras que Jesús decía eran porque el Padre Celestial, nuestro Creador, se las había puesto para divulgarlas y expresarlas y que todos pusieran la confianza en Él. En los tiempos, yo deseo que las personas pongan la confianza en el Hijo de Dios, puedan meditar, sobre todo reflexionar, y aparte de reflexionar, ponerse enfrente, viendo el tipo de vida que mucha gente tiene. Y eso quiere Dios, que muchos puedan proceder al arrepentimiento, porque Él es el único camino para llegar al Padre. En esta hora, yo quiero expresar estas palabras, que Jesús está presto a perdonar a todo aquel que quiere arrepentirse, que quiere vivir una vida recta, santa, agradable ante los ojos de Dios. Hay una promesa de vida eterna. También hay una promesa, para muchos que se desvían, de condenación eterna. ¿Cuál prefieres tú? ¿Una condenación eterna o una promesa de vida eterna? Porque los que van a ser destinados a una promesa de condenación serán atormentados los siglos de los siglos de los siglos. Y los que aceptan la promesa de Jesús vivirán con Él por los siglos de los siglos en la patria celestial. Dios tenga misericordia de muchos, puedan recapacitar y que miren que fuera de Dios no hay que salve. En otras oportunidades yo he mencionado, si en vida nosotros no aceptamos la promesa de Dios, sería lamentable para muchos perderse la oportunidad de alcanzar la promesa de Dios. Dios tenga misericordia de muchos. Jesús está presto a extender su mano y a glorificar su bendito nombre para todos aquellos que quieran arrepentirse y puedan aceptar la promesa de vida eterna. El tiempo que tenemos de existencia es muy breve, pero Dios quiere que muchos procedamos a un arrepentimiento. En aquellos tiempos, ni los hermanos de Jesús querían en Él, pero algunos llegaron a comprender que Jesús era el único camino para ir al Padre y fuera de Él no hay quien salve. Gracias, Señor Jesús, por este hermoso momento. Te pido que tengas compasión de muchos, Señor.
Algunos al parecer no entienden ni comprenden, pero una vez se vive en la vida. Y una vez Dios da oportunidad para que puedan muchos arrepentirse. Dios tenga compasión de muchos y puedan alcanzar la misericordia de Él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya.